eh, podemos dar inicio a esta sesión. Así que bueno, bienvenido a todos chicos, pueden ir dejando sus preguntas ahí en el chat. También pueden, bueno, levantar sus manos si quieren comentar algo o hacer alguna pregunta. No hay ningún problema. Así que eso, bueno, bienvenido a todos. Gracias Pablo, si quieres puedes compartir ahí pantalla y comenzamos con la presentación. Claro que sí, gracias, Claudio. Dame un segundo que aquí está. Share. Ok, ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Súper, genial. Bueno, a ver, entonces, justo como mencionaba Claudio, el propósito de hoy es poder ver un poco de la historia de la inteligencia artificial, un poco cuáles fueron los distintos paradigmas que se fueron adoptando a lo largo de la historia de la inteligencia artificial, cómo fueron cambiando, ¿no? A lo largo de los años y poder conjuntar esto, digo, quienes, por ejemplo, asistieron a la masterclass anterior, la de qué era y qué no era la inteligencia artificial, ¿no? En ese caso, poder como juntarlo un poco con lo anterior y recapitularemos un par de cosas nada más, digamos, esenciales de aquella masterclass para lo que veremos hoy, ¿no? Em, bueno, creo que vamos a empezar de esta forma. Los seres humanos siempre se han preguntado, ¿no? O sea, ¿qué es la inteligencia y qué es un comportamiento inteligente? Creo que eso ha estado presente desde el inicio de los tiempos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la filosofía. Entonces, pues digo, desde Aristóteles, Platón, pasando después pues, por todos los demás, ¿no? Kant, Heidegger y pues así, siempre se han preguntado ¿qué es eso de la inteligencia humana? ¿Qué es lo que distingue a los seres humanos de todos los demás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos distingue? Y también, ¿cuál es un comportamiento inteligente, ¿no? Porque de pronto decimos, ah, es muy inteligente esta persona y a lo mejor luego de otra persona de pronto no decimos lo mismo. Entonces, siempre han sido preguntas que hemos tenido en la mente. Y después, conforme las máquinas fueron surgiendo, fueron preguntas que evolucionaron, ¿no? Y que ahora con el tema de la inteligencia artificial, no solo nos seguimos preguntando qué es nuestra inteligencia, sino también cuál es la inteligencia de la computadora o a qué se refiere con la inteligencia de la computadora. Y para dar un poco de contexto, ¿no? O sea, antes de entrar en la parte de los, digamos, de los inicios de los conceptos de la inteligencia artificial, eh, en realidad, las primeras ideas de máquinas que pudieran emular comportamiento humano son muy antiguas, ¿no? En los viajes de Gulliver, por ejemplo, de Jonathan Swift, algunos supongo a lo mejor lo habrán leído, ¿no? Y si no, por lo menos seguro habrán escuchado. Hay un pasaje en el cual se describe una especie de máquina que está de hecho en la aldea de los científicos, o algo así se llama, no me acuerdo, en los viajes de Gulliver, en uno de los lugares que Gulliver visita. Hay una máquina que mezcla palabras y que cuando una frase tiene sentido se escriben en un libro, ¿no? Es, digamos, una máquina enorme que es, no me acuerdo, algo funciona con cosas de hierro y le dan vuelta o algo así, no importa, pero el chiste es que son un chorro de palabras y las palabras se van acomodando, digamos, al azar y de pronto cuando una frase tiene sentido, esa frase, ¡pum!, se anota en un libro, ¿no? Entonces, es, digamos, algo así o algo similar a lo que sucede con los procesadores de lenguaje natural hoy, ¿no? O sea, digamos, empiezan a generar texto, empiezan a generar palabras, y si tiene sentido, bueno, los seres humanos les contestamos. Entonces, y eso es de hace 300 años, ¿no? O sea, no es algo que haya, no es algo que se les haya ocurrido antier o hace 20 años a las personas que empezaron con los sistemas, sino que desde hace muchos años la literatura empezó con ideas de ese estilo. Generalmente, ¿no? La literatura, el arte, la música, ¿no? Las distintas ramas de las humanidades también muchas veces se adelantan a los avances científicos con las ideas, ¿no? No en vano tenemos pues todo el género de ciencia ficción que hoy está tan, ¿no? O sea, como tan a la moda y que bueno, desde los 70s, ¿no? Cosas de Star Trek y así, pues veíamos cosas que no existían y que ahorita ya existen. Entonces, siempre es muy, muy interesante irse hacia atrás en la historia y ver cómo han surgido algunos de esos conceptos. Después, digo, saltándome 200 años casi, en 1921, un escritor de teatro checo, cuyo nombre no voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia la segunda parte, escribió una obra cuya traducción al inglés es Rossum's Universal Robots,
donde se presentan personas que tienen artificiales, ¿no? O sea, se presentan robots artificiales y es la primera vez también que se usa el término robot para referirse a algo así. Y eso, una vez más, es mucho antes siquiera de que las computadoras comenzaran a funcionar. Entonces, y todo esto lo menciono porque también hoy en día pues tenemos muchísimas obras artísticas, ya sea en película, ya sean en obras, ya sean obras, obras de teatro, me refería yo, también ya pueden ser en el tema literario, que tienen muchísimos avances que ahorita todavía no existen, pero que en algún momento podrían existir, ¿no? Obviamente no todos y obviamente todo eso tiene sus asegúnes, pero finalmente la imaginación del ser humano siempre va un paso más adelante, ¿no? O sea, de lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, bueno, a ver, vamos a recapitular un poquito de lo que vimos en la masterclass anterior, que esto es lo importante, acerca de qué es y qué no es la inteligencia artificial. Los desarrollos de inteligencia artificial hoy en día tienen dos acercamientos principales, el acercamiento humano y el acercamiento ideal. El acercamiento humano se refiere a sistemas que piensan como seres humanos y que actúan como seres humanos. Son sistemas que tienen el objetivo de poder comportarse como una persona, ya sean ustedes, yo o quien sea, pero son sistemas que tienen ese objetivo. Y por otro lado, tenemos el enfoque ideal, donde el enfoque ideal a lo que se refiere es que los sistemas actúen de una forma racional. Claro que ahí, o sea, es un problema definir el concepto de racional y eso más o menos lo vimos la vez pasada, pero en cualquier caso, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, finalmente el comportamiento racional puede ser un comportamiento totalmente lógico, el cual no siempre obedecemos los seres humanos. Entonces, hay como dos acercamientos diferentes y ahorita vamos a empezar a platicar cuál de estos dos acercamientos o cómo estos dos acercamientos se han ido manifestando a lo largo de la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar. No crean que les voy a chutar todo, o sea, lleno de fechas, sino que vamos a ir viendo acercamientos y eso, pero sí es importante tener algunas más o menos ubicadas. Después de estos, digamos, preludios que vimos en el caso de los viajes de Gulliver o en el caso de la obra esta de Rossum's Universal Robots, finalmente en 1939 hay como un gran avance, ¿no? Esta computadora, la computadora ABC, por cierto, Atanasov Berry son las personas que la hicieron, o sea, no nomás le inventaron el nombre. Era una computadora que pesaba no sé cuánto, o sea, muchos kilos. De aquí pueden ver una foto, ¿no? Una computadora muy grandotota, así llena de circuitos y llena de alambres y llena de un chorro de cosas, que era capaz de resolver hasta 29 ecuaciones lineales simultáneas, lo cual, digamos, ya es más de lo que generalmente puede resolver un ser humano normal, ¿no? O sea, 29 ecuaciones lineales simultáneas no es sencillo, ¿no? No es sencillo el poder resolverlo. Y no vamos a platicar en concreto del método de esta computadora, sino de una que vamos a ver más adelante, pero este es el primer acercamiento, digamos, significativo en cuanto al poder, ¿no? Resolver algunas cosas. Y esto fue antes, digo, para los que hayan visto la película esta de The Imitation Game, con Benedict Cumberbatch, la de Alan Turing, que ahorita obviamente vamos a platicar un poco de él. Digamos, es 10 años antes, ¿no? O sea, 10 años antes de intentar descifrar Enigma y todas esas cosas que ocurren en la película. ¿Cuál es el principal problema que tenían las computadoras en esa época, ¿no? O sea, en concreto en los 40, o sea, es 1939, pero bueno, en la década de los 40. El principal problema que tienen es que las computadoras no podían recordar, o sea, en otras palabras, no había memoria. Obedecían una serie de reglas, ¿no? O sea, seguían una serie de pasos, pero eran incapaces de saber qué ya habían hecho o eran incapaces de almacenar información y luego jalarla de allí. Piensen ustedes en nosotros como seres humanos. O sea, si nosotros no pudiéramos almacenar la información que tenemos, no pudiéramos almacenar los descubrimientos, no tuviéramos memoria en ese sentido, sino que simplemente ejecutáramos cada vez que queremos hacer una tarea, una nueva serie de instrucciones que nos dan, pues evidentemente no podríamos hacer el progreso ni podríamos tener los avances que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, eso era un gran problema. O sea, está padre poder resolver 29 ecuaciones lineales simultáneas, pero no está padre no saber cuál es, o sea, no poder guardar eso y luego, o sea, simplemente sacar el resultado, ¿no? Sino que
cada vez pues, se tiene que hacer todo el proceso otra vez de principio a fin. Y bueno, obviamente hay una serie de implicaciones en cuanto a la memoria se refiere, pero ese es el principal problema, ¿no? Entonces, digamos que aunque tuviéramos la técnica para resolver eso, o las computadoras lo tuvieran, pues no podíamos hacer grandes avances. Después, finalmente, en 1950, es cuando se presenta la pregunta, ¿no?, más importante, una de las preguntas más importantes acerca de la computación, en concreto de la inteligencia artificial. Es si los seres humanos utilizan información para resolver problemas y tomar decisiones, ¿por qué no podrían hacerlo las computadoras? Esta es una visión donde básicamente dicen, bueno, a ver, o sea, los seres humanos son como computadoras, pero hechos de carne y hueso, ¿no? En vez de hechos de alambres y cosas, ¿no? De las que tienen las computadoras. Entonces, la pregunta es muy lógica. O sea, la pregunta es decir, bueno, ¿por qué asumiendo que la computadora, perdón, asumiendo que los seres humanos se comportan como una computadora biológica, ¿por qué las computadoras de allá afuera no podrían no hacer lo mismo? Durante el workshop, que eso lo platicaremos más adelante, indagaremos mucho más en esta pregunta y también en los teoremas de incompletitud de Gödel y un poco más de las máquinas de Turing, que no vamos a ver ahorita porque pues, no nos va a dar tiempo, pero para que se entienda la profundidad de esta pregunta y ustedes puedan comprender adecuadamente cuáles fueron esos fundamentos, ¿no? O sea, digamos, la pregunta está allí, pero tiene fundamentos matemáticos atrás, tiene fundamentos teóricos que las personas, particularmente Turing y Gödel en este caso, se hicieron para poder, ¿no?, aventurarse a decir, bueno, ¿qué pasaría si las computadoras también pudieran hacer esto? Esta pregunta en concreto, o bueno, su traducción al inglés y a lo mejor con otras palabras, está en la obra de Turing de Computing Machinery and Intelligence, justamente de 1950, que es 5 años después de que terminara, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, cuando él siguió, pues digamos, haciendo los distintos experimentos. Y hablando de Turing, justamente una de las pruebas más importantes de inteligencia artificial que tiene sus asegúnes y que también vamos a platicar de eso durante el workshop más a detalle, es, bueno, oye, ¿y qué pasa con cómo sabemos si la computadora es inteligente o no? Lo que Turing básicamente propuso es, si una computadora engaña a un ser humano y lo hace pensar que es un ser humano, entonces la computadora es inteligente. Digo eso con palabras muy así por encimita, ¿no? O sea, estaba formulado de una manera más precisa, pero incluso dentro de la formulación más precisa, eso tenía y tiene a la fecha muchísimos inconvenientes y hay muchos autores que han mencionado, bueno, sabes que esa no es el criterio o no debería de ser el criterio para determinar si una máquina es inteligente. Sin embargo, nadie puede negar la importancia de esa pregunta y nadie puede negar que uno puede, digamos, pensar, ¿no?, que si alguien le habla y pues lo engaña, que es un ser humano, pero en realidad es una computadora, pues todos quedaríamos muy asombrados, ¿no? O sea, me parece que esa parte es innegable. Pero en 1950 es cuando finalmente se hace esta pregunta así como muy directa, ¿no? ¿Por qué las computadoras no podrían pensar también como los seres humanos? Eh, pero todavía no se acuñaba el término. O sea, hasta 1956, en una conferencia que dieron, me parece, en el MIT, se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial. Y veíamos la vez pasada en una masterclass anterior justamente que este término a veces puede resultar un poco pobre, ¿no? O sea, puede resultar un término muy acá, ¿no? O sea, que suena muy padre, pero que tiene muchos inconvenientes, que es que automáticamente las personas le ponen capacidades humanas a una computadora, que si se acuerdan es uno de los acercamientos, pero de inmediato empiezan a pensar en qué es difícil para mí como persona y entonces una computadora es más inteligente que yo si lo resuelve más rápido. Y ahí pues se pasa uno entre las piernas todo el concepto de inteligencia, ¿verdad? Y eso no está bien. Pero bueno, más allá de eso, en el 56 es cuando se acuña este término y entre el 55 y el 56 se desarrolla este programa que es muy importante que se llama el Logic Theorist. Una de las principales usos que tienen las computadoras es el poder demostrar cosas, ¿no? Y bueno, justamente platicando de Gödel, de quien vamos a ver más en el workshop, pues antes, ¿no? O sea, una de las teorías que competía con la de Gödel era esta teoría de la completitud, ¿no? O sea, de decir, bueno, sí, todo se puede definir adecuadamente. Entonces, era una gran idea o una gran esperanza, principalmente de los matemáticos,
el poder lograr que las computadoras demostraran todo lo que se podía demostrar, ¿no? O sea, que las computadoras demostraran absolutamente todos los teoremas. Y en ese sentido se hicieron muchos esfuerzos. El Logic Theorist fue justamente un programa que buscaba demostrar los teoremas de Principia Matemática de Russell, y no me acuerdo quién más lo escribió. Digo, obviamente los teoremas ya estaban demostrados, si no, no estarían en una obra de teoremas, pero lo que se buscaba era que la computadora pudiera hacerlo por sí misma. Eso no es una cosa sencilla, ¿no? Y eran muchas, muchas, muchas cosas las que se tuvieron que hacer para esto. Y al final me parece que se acabaron demostrando, la computadora pudo acabar demostrando 38 de los 52 teoremas o algo así, pero era un número significativamente alto. Em, y aquí, digamos, ya tenemos un programa con algunas características que ya van asemejando un poco más que lo del 1939, que es, ya tenía una estructura, ¿no? O sea, el programa tenía una estructura por pasos, tenía un lenguaje, que es, pues, ahorita usamos, ¿no? Lenguajes de programación para mil cosas. Tenía métodos, que es muy importante, métodos de sustitución, métodos de separación. En concreto decía, bueno, ¿sabes qué? Intenta demostrar esto por el método de sustitución, y ahí el método de sustitución decía, hace esto tal, 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 ¿no? El método de, si no funcionó el de sustitución, entonces utiliza el método de separación y es tal, 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 tal y tal cosa. Y así tenía varios. Y también tenía otra cosa muy importante que era proposiciones, cosas que se asumen como ciertas, ¿no? O sea, axiomas. Tenía la computadora también ahí metidos, cosa que también tenemos ahorita. Vean que esto es un enfoque, digamos, que va más esta parte del razonamiento, de la parte racional, más que de la parte humana, porque evidentemente los seres humanos, bueno, claro que si no funciona con un método nos vamos por el otro, pero tenemos una cierta intuición para decir, bueno, aquí para resolver esto vamos a intentar el de sustitución porque no parece que el de separación vaya a llevar a ningún lado. La máquina no puede hacer eso, la máquina se iba uno y si no funcionaba el otro y si no funcionaba el otro, era una cosa también un poco como de fuerza bruta, pero es un programa muy, muy importante, ¿no? Esta parte del Logic Theorist. Posteriormente, en los 60s, entre el 64 y el 66, se presenta el primer chatbot, ¿no? Ahorita que también están tan de moda los chatbots, desde el 64 y el 66 ya existían estas ideas. El primer chatbot se llamaba Elisa, y aquí pueden ver una pequeña captura de pantalla, ¿no? De lo que hacía Elisa. Entonces, uno podía preguntarle, ¿no? O Elisa decía, I am the psychotherapist, please describe algo, no, no aparece completa. Y entonces uno empezaba a platicar de alguna manera con Elisa. Esto, por supuesto, no utilizaba, esto utilizaba, digamos, cosas de árboles, ¿no? Árboles en cuanto a las estructuras de datos se refiere. Pero lo que me parece muy importante, más allá de rescatar, obviamente, el avance que ELISA significó, es que estos avances existen desde hace 60 años, ¿no? O sea, digamos, 64 al 66 es hace 55 años. Y me parece muy importante porque desde esta época había primeras planas de periódico que decían en 5 años los seres humanos van a poder, las máquinas van a vencer al ser humano en ajedrez. Claro que eso se tardó otros 30. Desde este momento había personas que decían, en 10 años los seres humanos ya no van a tener ninguna razón de hacer toda esta clase de trabajos manuales, sino que los van a poder hacer las computadoras. O sea, en verdad era una cosa muy, muy emocionante, ¿no? Y en las ferias mundiales, estas ferias que se hacían, ¿no? En esos tiempos que eran muy, muy conocidas, pues, se platicaba mucho, ¿no? O sea, de los avances de la inteligencia artificial. Recuerden que el término ya había sido acuñado en el 56. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? No, o sea, si todo va tan bien, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, ¿por qué de pronto nos hemos tardado 60 años y los chatbots siguen sin funcionar? No digo, obviamente funcionan cada vez mucho mejor, pero nadie va a negar que de pronto dice, ¿sabes qué? Déjame hablar con un ser humano. ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Por qué de pronto así como que medio se hundió un poquito, ¿no? Justamente en los 70s y en los 80s las cosas se empezó a enfriar. Siguió habiendo avances, ¿no? Pero de alguna manera este gran ímpetu, ¿no? Que existía con el término de inteligencia artificial empezó a enfriarse un poco. En concreto, al principio de la época, ¿qué fue lo que pasó? Al principio de la época había una falta de poder computacional enorme, ¿no? O sea, no había
forma de que las computadoras pudieran desarrollar todo lo que los seres humanos querían que desarrollaran porque no había poder de cómputo suficiente. Era muy tardado, era increíblemente caro y no había manera de hacerlo barato. O sea, solo las super ultra universidades o super ultra empresas tenían la posibilidad de comprar alguna computadora que fuera, digamos, medianamente decente, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó al principio de esta década. Digamos, estaban todos estos avances y de pronto cuando dijeron, chispas, hay un chorro de cosas que necesitamos meterle y la máquina no lo va a aguantar. ¿Qué pasó? Que al final de los 70s, cuando empezaron a surgir los microprocesadores, entonces dijeron, ahora sí ya la hicimos, ¿no? O sea, porque estas cosas sí las podemos meter y esto sí nos va a ayudar a hacer una súper ultra rápida, una computación muy rápida, nos va a permitir arrojar resultados de una forma muy veloz. Y surgieron los que ahorita conocemos como sistemas expertos. Los sistemas expertos son pues, sistemas como el de las 29 ecuaciones lineales, que son una serie de reglas que están hechas para resolver un único problema. En concreto, por ejemplo, podían meterse a las computadoras, no sé, síntomas, ¿no? Que pudiera tener un paciente y de pronto arrojaba la computadora, ¿no? O sea, como los resultados posibles, ¿no? O sea, como de, esto es lo que tiene, esto es lo que está pasando y así. Y sin embargo, una vez más, 50 años después, y eso veíamos una cosa de la vez pasada, 50 años después, el Health, el IBM de Watson, el Watson de IBM, la división de salud, no dio los resultados que tenía que dar, ¿no? O sea, los doctores todavía siguen esperando que una inteligencia artificial sea capaz de diagnosticar adecuadamente a los pacientes. Pero bueno, en esta época ya se pensaba en eso y estos sistemas expertos tuvieron un gran auge, ¿no? O sea, el poder meter ciertos cálculos a lo mejor en la parte de contabilidad y que nos arrojara resultados o poder meter eso ya tenía, ¿no? Una parte como digamos, empezó a surgir y con los microprocesadores, pues toda esta área creció muchísimo. Sí, fíjense que esto pues todavía es un poco más en la parte del acercamiento ideal, ¿no? O sea, en realidad los seres humanos sí podemos ser expertos en cosas, pero tenemos conocimientos mucho más amplios, ¿no? O sea, que solo una cosa en concreto y no obedecemos una serie de reglas tal cual. Pero bueno, ¿no? O sea, los sistemas expertos proliferaron muchísimo. Em, Tengo aquí un pequeño video de 3 minutos, que ahorita lo voy a poner play, si no funciona, se los platico yo. Pero en los 90s, o sea, años después, a lo mejor varios de ustedes podrán haber oído, o habrán visto incluso, y a los que les gusta el ajedrez, pues sabrán mucho más, de cuando Deep Blue, la computadora de IBM, se enfrentó a Kasparov en 1997 y le ganó. Que bueno, al decir que le ganó, ahí hay también gente que dice, bueno, en realidad Kasparov perdió esa partida, no la ganó Deep Blue. Bueno, perdió ese torneo, pues no lo ganó Deep Blue. Pero bueno, más allá de eso, 10 años después o 5 años después, ¿no? En 2003, por ahí ya no había duda de que las computadoras eran capaces de sobrepasar a los seres humanos. Claudio, si me pudieras decir si se oye y si no, por favor, ahorita de todas maneras yo les cuento un poquito más. RS6000 de IBM. El mundo del ajedrez. Sí se escucha, un poquito bajo, pero se escucha. Ya saben lo que esta máquina es capaz de hacer. Ahora solo queda por ver si la misma tecnología que derrotó a Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, podrá solucionar problemas comunes que históricamente han sido difíciles de resolver en términos de tiempo y dinero. Si se fijan, la pregunta que está haciendo el narrador es exactamente la misma que se lleva haciendo desde hace 30 años, ¿no? O sea, esto es el 97. Y de todas maneras, en los 60, como yo les contaba, la pregunta es, bueno, si la computadora ya logró hacer esto, ¿por qué no va a poder hacer todo lo demás? O sea, la pregunta es si la computadora ya logró ganarle a Kasparov en este torneo de ajedrez, ¿por qué no va a poder resolver todos los otros problemas que tenemos? Y es la misma pregunta, la misma que ocurre hoy en día, ¿no? O sea, es la misma pregunta de decir, bueno, si las computadoras ya pudieron resolver cosas de rastreos de envíos y las computadoras ya de pronto pueden procesar algunas cosas de texto, si las computadoras, ¿por qué no van a poder hacer todo lo demás? Si la computadora ya le ganó al campeón de Go, ¿no? La Alpha 0 de Google, ¿por qué no podría hacer todo lo demás? Y sin embargo, sí, o sea, es la misma pregunta que existe desde hace 60 años, ¿no?
Obviamente ha habido avances, o sea, ustedes pueden ver aquí claramente que pues en 1939 nadie hubiera esperado que la computadora le ganara al campeón mundial de ajedrez y 60 años después ya estaba sucediendo. Pero igual de importante es saber qué fue lo que cambió, porque en realidad aquí no ha cambiado nada, digo, más allá de la incorporación de la memoria en las computadoras, que en efecto fue un avance muy grande, pero en cuanto al método, no hay nada diferente, ¿no? O sea, el método sigue siendo hasta aquí, en el 97, que las computadoras empiecen a hacer algoritmos de fuerza bruta, o sea, buscando todas las posibles alternativas y seleccionando la mejor, ¿no? Después de hacer cálculos de 20 jugadas adelante o la cantidad de jugadas. Y es lo mismo que sucede en los otros casos. Si se acuerdan la máquina esta del Logic Theories que resolvía, ¿sabes qué? Si no funciona por método de sustitución, vete al método de separación. Si no funciona el método de separación, vete al siguiente. Lo único que ha cambiado aquí los seres humanos no nos volvimos más inteligentes al programar las computadoras, pero el poder de cómputo aumentó muchísimo, ¿no? Y estos algoritmos de fuerza bruta se seguían usando y a la fecha se siguen usando, ¿no? Pero sí es importante ver y entender esos avances, ¿no? O sea, no es que la computadora se haya vuelto más inteligente, ni que nosotros nos hayamos vuelto más inteligentes, digamos, al momento de poner nuevas formas de hacer las cosas. Es la misma, pero el poder de cómputo es tan grande que ahorita las máquinas son capaces de hacer esto y bueno, ahorita ya no necesitan a Deep Blue. Su computadora estoy seguro que es capaz de vencer a casi todos los que estamos aquí, ¿no? A todos nos puede vencer en ajedrez seguramente. Y bueno, a los campeones del mundo también, ¿no? Una cosa como Stockfish o así, pues también los va a vencer y que esté aquí en su laptop. Y bueno, el avance ha sido muchísimo, ¿no? Del 97 para acá son 20 años, ¿no? 24 años. Una cosa muy importante aquí es justamente que el término de inteligencia artificial perdió relevancia. ¿Por qué? Porque las promesas de hacía 50 años, bueno, no 50, pero las promesas de hacía 35 años seguían siendo las mismas. La gente empezó a decir, bueno, es que esto no es como muy inteligente. Empezaron a usar términos como computación avanzada, empezaron a usar una serie de términos diferentes, pero el término de inteligencia artificial empezó a perder relevancia porque las computadoras o lo que le había prometido que las computadoras podían hacer, pues en realidad no lo estaban haciendo, ¿no? O sea, no había una verdadera emulación de un comportamiento inteligente y ahí es donde viene el problema de definir la inteligencia, qué es lo que estás esperando o qué es lo que esperas de una computadora inteligente, ¿no? Entonces, espérenme que ahora no sé por qué, ahí está. A ver, entonces recapitulando, entre el 39 y el 97, ¿no? O sea, que fueron pues 60 años, básicamente, ¿qué fue lo que cambió? O sea, lo principal, ¿no? El principal cambio fue el poder de cómputo, pero no el método. Los métodos de fuerza bruta de si no funciona este, vete al siguiente, seguían siendo exactamente los mismos. Y claro, después los microprocesadores en el final de los 70 y bueno, han seguido avanzando, pues permitieron que los procesos se hicieran de una manera mucho más veloz, permitieron que la memoria de las computadoras creciera muchísimo, permitieron que se pudieran resolver una enorme cantidad de problemas, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero el principal avance fue el principal avance no fue en los métodos, no fue en los algoritmos, no fue, digo, obviamente hubo algunos, ¿no? Pero el principal avance es es el poder de cómputo de los equipos que tenemos enfrente. Después vino el 2000, ¿no? Y entonces en el 2000, bueno, ustedes se acordarán de la película, por ejemplo, la de 2001, Odisea del Espacio, que me parece es del 60 y tantos, creo que del 68, donde HAL podía, ¿no? Justamente emular, ¿no? Y llegó el año 2000 y pues los coches no volaban, y llegó el año 2000 y las computadoras, no existía todavía robotina, ¿no? De los supersónicos. Llegó el año 2000 y no había coches voladores, no había nada de eso, ¿no? O sea, llegó el año 2000 y las cosas parecían estar más o menos igual en ese sentido, comparado con lo que habían dicho en los 50 y en los 60 que la inteligencia artificial iba a ser capaz de hacer. ¿Qué fue lo que pasó principalmente en los 2000? Si tenemos en cuenta este avance del poder de cómputo, si tenemos en cuenta este avance de que, bueno, los microprocesadores cada vez se hicieron más chiquitos, quienes tengan un background de tecnología sabrán un poco más, ¿no? Acerca de la ley de Moore, pero bueno, para no meternos en eso. Finalmente lo que sí permitió es que estas cosas las pudiéramos empezar a meter en otros lados. Ya no era necesario tener una computadora del tamaño de Deep Blue para que para que pudiéramos hacer algunas de las cosas, ¿no? Medianamente inteligentes.
En concreto, las películas de inteligencia artificial empezaron a proliferar por todos lados, ¿no? O sea, había películas de inteligencia artificial de, por ejemplo, la de Yo Robot, ¿no? Basada en el libro de Asimov, que pues también era un libro de hace 45, 50 años. Pero hubo un chorro de películas, ¿no? O sea, de robots inteligentes y hubo un chorro de películas en ese sentido. Surgió por primera vez en los 2000 la aspiradora que limpiaba sola, ¿no? O sea, la que bueno, ahorita siguen existiendo y se siguen cayendo por las escaleras, pero sigue siendo, ¿no? O sea, la aspiradora que limpiaba sola a través de los sensores y cosas de inteligencia artificial y cosas así. Y también Google desarrolló el primer automóvil autónomo, me parece que fue en 2009, ¿no? Cuando Google empezó y empezó a desarrollar y pasó el test este de como de manejo, ¿no? O sea, que hacen en Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado lo hicieron, pero a lo que voy es, y por eso es importante conocer esta parte de la historia, Tesla no fue el primero, ¿no? Ni Elon Musk el primero al que se le haya ocurrido esto, ni el primero que lo intentó, ¿no? Y bueno, los esfuerzos siguen, ¿no? O sea, ahí hay una gran diferencia entre cómo lo intenta hacer en concreto con los automóviles que se manejan solos, en cómo lo hace Google, el Waymo, por ejemplo, que es la empresa de Google, y cómo lo intenta hacer Tesla, son dos enfoques totalmente distintos. Ya si alguien tiene preguntas al final, ahorita vemos con las diferencias, pero bueno, o sea, lo que voy es que desde los 2000 también, ¿no? O sea, hace 20 años básicamente ya estaban estas cosas. 15 años si quieren, ¿no? O sea, algunos fueron 2005 y así, pero bueno, o sea, ya estas cosas ya estaban ahí. Después vino la década de 2010, ¿no? O sea, del 2010 a 2020, que es más o menos en donde estamos ahorita. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron los principales avances que tuvimos en la década en la que acaba de pasar? Em, si bien las computadoras ya eran capaces de procesar una gran cantidad de información, lo que ahora hacía falta era la información, era de dónde lo jalo, ¿no? O sea, bueno, ahora ya puedo procesar no sé cuántos datos, pero pues no es que estén allá afuera. Claro que Google dijo, ah, no, sí, sí están allá afuera y cambió todo eso, ¿no? Antes, alimentar una computadora con millones de datos era muchísimo trabajo. Ahorita, haces un algoritmo, una cosa de scrapping, jalas todo de la web y lo metes a la computadora y listo, ¿no? O sea, ya tienes millones de datos. Una búsqueda en Google te da millones y millones y millones de datos. Entonces, por eso empezó a surgir todo esto del Big Data, porque es bueno, ahora ya tenemos la información y ahora qué hacemos con ella. Y por eso es que el Big Data es como una de las hermanitas, ¿no? De la inteligencia artificial. Y otra cosa muy importante, ¿no? Para la inteligencia artificial de hoy en día, el avance en el procesamiento de gráficos. Nadie se podía imaginar, bueno, de hecho sí, sí se imaginaban eso, pero nadie podía, digamos, lograr que hace 20 años los automóviles, como en el caso de Tesla, fueran capaces de reconocer imágenes y saber, ahí hay un coche, me voy a detener, me voy a cambiar de carril porque no viene nadie. Nadie esperaba que de pronto fuéramos capaces de identificar a las personas, ¿no? Que Facebook dijera, ah, este es tu amigo no sé quién, ¿no? O sea, cuando sube una foto y quieres taguear a alguien, ¿no? Este es no sé quién, o bueno, ya saber que es una persona ya es un gran avance. Y permitió, o sea, digamos, este avance en el procesamiento de los gráficos también permitió un súper progreso también en todos los sistemas biométricos, en todos los sistemas de seguridad. El caso de Tesla es muy representativo, ¿no? En eso, porque Tesla utiliza para el self-driving car que tienen, utilizan puro procesamiento de imágenes, ¿no? Y utilizan unas cosas que se llaman redes neuronales convolucionales, que de lo cual veremos también más en el workshop para conocer, digamos, algunos términos más técnicos y que puedan entender bien cómo funciona. Pero el reconocimiento de gráficos es vital, ¿no? O sea, para lo que estamos haciendo ahorita y no es sencillo, ¿no? O sea, no fue una cosa fácil lograrlo. Primero había que lograr que rápidamente, ¿no? Se pudieran realizar todas estas acciones y luego poder implementarlas en las distintas cosas que utilizamos en el día a día, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar esta parte y poder estar abierto a las preguntas que ustedes tengan, dos cosas más, ¿no? O sea, la inteligencia artificial hoy está en todos lados, ¿no? O sea, digamos, en el 97, pues estaba en Deep Blue, o sea, estaba nada más en la máquina de IBM que era capaz de vencer a Kasparov, pero hoy
un celular es capaz de vencer, ¿no? A través de Stockfish o cualquier otra cosa a Kasparov y a Carlsen y a todos los distintos campeones de ajedrez. Lo usamos muchísimo para cosas de bancos, ¿no? ¿Cuántos no hemos utilizado o los bancos no nos han dicho, oye, tu crédito ideal es este, porque le metimos eso a un sistema y el sistema dijo el nivel de riesgo, ¿no? De que esta persona no me pague es tal y entonces el crédito es tanto y la tasa de interés es tanto. Eso pasa todos los días. Marketing, ¿no? Quizá también te podría gustar, ¿no? De Netflix o de Amazon, ¿no? Y también puedes comprar estas otras cosas que pues otros usuarios también vieron no sé qué. Obviamente en los coches, ¿no? Lo que acabamos de platicar de Tesla. Y noten justamente que este avance se debe en gran medida, una vez más, al procesamiento de las cosas, ¿no? O sea, la velocidad con la que es capaz con la que podemos procesar las cosas, perdón, y al acceso que tenemos ahora a a la información, ¿no? A la información que tenemos ahí afuera. Hay un gran avance, ¿no? O sea, desde el 39, cuando no podíamos, bueno, cuando esta máquina lograba resolver estas 29 ecuaciones lineales simultáneas, hasta hoy, donde le tenemos la inteligencia artificial metida en todos lados, el avance ha sido mucho. Sin embargo, el avance en los métodos no ha sido tanto, ¿no? Sí ha habido un cambio en método y ahorita les voy a platicar en concreto cuál es, pero en realidad, durante gran parte de este periodo, lo más importante fue el poder de cómputo. Los algoritmos de fuerza bruta siguen estando allá afuera, ¿no? Y se siguen usando para muchísimas cosas. La diferencia es que ahora las máquinas lo pueden procesar en 2 segundos, entonces aprender no les toma muchos años, ¿no? Les toma muy poquito. ¿Cuál es la principal diferencia en método que ha existido desde 2010 para acá? Recuerden que esto que estamos viendo ahorita es la época de los 2010 a 2020, ¿no? Bueno, a la fecha, pues. Una de las grandes diferencias, y ha sido un cambio de paradigma, es que estos sistemas expertos, ¿no? Donde nosotros metíamos una serie de reglas y los sistemas los procesaban y decían, de acuerdo a un algoritmo, decían, pues esto fue lo que, no, o sea, tú me dijiste que hiciera esto y ahí te va. Una de las grandes diferencias es que ahorita nosotros dejamos que las computadoras descubran, y pongo descubran entre comillas, porque obviamente les ponemos reglas acerca de qué descubrir y qué no, pero dejamos que las computadoras descubran las reglas mediante estadística y clasificación. Obviamente, cuando tenemos esta gran cantidad de información, ahora tenemos que poder analizarla. ¿Y quién vino a ayudarnos, no? En el área de la computación para poder analizar todo esto, pues la estadística, ¿no? O sea, la estadística ya tenía todos los métodos y, digamos, tenía la capacidad de poder analizarlo. Lo más que antes las pruebas, pues, hacían a manita, ¿verdad? Y había que arrastrar el lápiz. Pero la estadística tenía los conocimientos matemáticos para permitirnos capturar toda esta información, lanzarla y poder dar algún resultado, ¿no? O poder dar ciertas predicciones que nos permitieran tomar decisiones. No obstante, la base en ese sentido sigue siendo fuerza bruta, ¿no? O sea, la base sigue siendo fuerza bruta de alimentar a la computadora con todos los millones de datos que puedas para que la computadora aprenda a distinguir qué es un gato, para que la computadora pueda aprender a distinguir qué es un auto, la computadora aprenda a distinguir qué es una persona. De hecho, los sistemas de Tesla, mientras más coches vende Tesla, más alimenta a las cámaras de los automóviles, eso más alimenta al sistema central y eso le permite a los ingenieros en Tesla decir, ah, sí, esta sí es una persona, ¿no? Y no te vayas a estrellar con la patrulla que pasó, ¿no? Que por eso lanzaron ahora la investigación hacia Tesla en ese sentido, ¿no? De que pues, se está estrellando contra los vehículos que no se tiene que estrellar. Pero esa almacenar o ese de decir vamos a alimentar a la computadora con toda la información posible, sigue estando allí. Lo que pasa es que ahora es muchísimo más rápido. La diferencia es que con estos métodos estadísticos, la computadora puede descubrir esas reglas. Ya no es necesario que le demos esas reglas y decirle, este es el resultado que tienes que arrojar, sino que ella puede, digamos, de alguna manera suponerlo, ¿no? Y ella puede irlo descubriendo. Y ahora sí, ¿no? Para terminar y dar pie a las preguntas que ustedes puedan tener. Veamos del 39 al 97, ¿qué fue lo que cambió el poder de cómputo? Principalmente, ¿no? O sea, en realidad no hubo mucho más cambio, obviamente se desarrollaron algoritmos, estructuras de datos y no sé qué, pero el principal cambio fue el poder de cómputo. Después del 97 a hoy, ¿no? O sea, en los últimos 25 años,
tenemos esta técnica inductiva donde ahora dejamos que las computadoras descubran más o menos las reglas por sí mismas. Hay muchísimo mayor poder de cómputo. Ahora está todo lo del cómputo en la nube para que ya si la computadora, nuestra computadora no aguanta, pues mándaselo a los servidores de Amazon y de Google y que ellos lo procesen y a mí nada más me das el resultado, ¿no? Entonces, hubo un gran incremento en el poder de cómputo y se hizo obviamente la tecnología muy accesible, ¿no? Antes, pues digo, IBM nada más, ahorita un celular, si quieren alguien que los venza en ajedrez, comprense un teléfono y listo. Y una gran cantidad de datos, ¿no? O sea que eso tampoco existía. Estos han sido los principales avances y aquí es donde nos encontramos hoy, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Quién sabe? Yo les mencionaba la vez pasada que para mí el futuro siempre es más fácil, creo, poder construirlo que predecirlo, porque finalmente somos nosotros los que vamos a determinar hacia dónde queremos que se vaya. La inteligencia artificial, somos nosotros los que la alimentamos con nuestros datos, somos nosotros los que decidimos hacer avances o no hacer avances, somos nosotros los que hacemos investigación. Pero aquí es donde nos encontramos hoy, ¿no? Y si se fijan, digo, queda claro que el poder de cómputo ha sido uno de los principales, si no es que el principal catalizador para poder lograr, ¿no? Este gran avance que tenemos. Ahora tenemos todo esto de la técnica inductiva y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? O sea, hay que ver a eso hasta dónde permite que las computadoras descubran más cosas y que las computadoras aprendan más cosas. En el workshop justamente vamos a meternos en los fundamentos de hasta dónde pueden llegar las computadoras, para eso vamos a ver los teoremas de incompletitud de Gödel, sin la parte de matemáticas y eso, pero sí que los entiendan muy bien, y hasta dónde las computadoras podrían llegar y a dónde las computadoras ya no van a llegar, ¿no? Y los datos, bueno, los seguimos generando y seguimos procesando una gran cantidad de información y vamos a seguir procesando una gran cantidad de información. Entonces, no queda sino tomar un acercamiento proactivo y decir esto es lo que queremos, estas son soluciones que queremos realizar y hacer investigación, ¿no? De todo lo que queremos y poder aplicar esto adecuadamente a nuestras empresas con estas nuevas oportunidades que nos dan los datos, que nos da el cómputo en la nube y aprovechar todo esto y decir, bueno, ahora cómo lo ponemos, ¿no? ¿Cómo lo ponemos a trabajar? Esa, ¿no? Fue un muy breve recorrido por la historia de la inteligencia artificial. Obviamente hubo cosas que dejé fuera y así, pero bueno, espero que les haya permitido conocer un poco más, ¿no? O sea, desde Gulliver hace 300 años con esta idea, ¿no? De qué pasaría si una máquina de pronto combinara palabras hasta hoy, donde los chatbots en efecto, pues eso es lo que hacen. Aquí estoy para responderles las preguntas. Muchísimas gracias y gracias, Claudio, también. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y sí, aquí nos han dejado algunas preguntas que las voy a ir mencionando. Por ejemplo, Roberto nos estaba preguntando al comienzo, bueno, ¿cuál es la ruta óptima para aprender bien a trabajar con inteligencia artificial? Si tú recomiendas algo. Eso, Roberto, depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es poder programar inteligencia artificial, cursos de inteligencia artificial que te enseñen cosas como con Python o algo así, lo puedes hacer. Si tu objetivo es entenderla bien, o sea, entender qué es la inteligencia artificial, entender los fundamentos y poder, digamos, ir un paso más allá, tienes que conocer los fundamentos, no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que generalmente pasa en todos estos temas que además cada vez están como más de moda, como el caso de la inteligencia artificial, es que todo el mundo quiere entrar, pero en el momento en el que tienen que ver las matemáticas de eso, no, mejor ya no. O sea, o mejor sí, pero eso vamos a hacer como que no existe, ¿no? Entonces, por supuesto que lo puedes hacer. O sea, una persona no necesita conocer cómo funciona una computadora para usarla. De la misma forma que no necesitas conocer los fundamentos de la inteligencia artificial para poder hacer un sistema que te prediga algunas cosas. Pero si quieres conocer de qué va, si quieres conocer de qué se trata, si quieres saber cuáles son los límites, si quieres saber cómo renovar la inteligencia artificial en sí, tienes que conocer los fundamentos. No hay otra opción. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, luego Sergio acá nos estaba preguntando, bueno, sobre los sistemas de aprendizaje no supervisado. ¿Cuáles son los principales algoritmos que existen?
Hay muchos sistemas de aprendizaje no supervisado y justo en el workshop vamos a ver supervisado y no supervisado, ¿no? O sea, básicamente, y para los que no están muy acostumbrados a lo mejor a los términos, de alguno de los otros miembros a lo mejor del público, el no supervisado, o sea, el supervisado se refiere a que una computadora te arroja un resultado y tú le dices sí, sí está bien o no, no está bien, y con base en eso la computadora hace una cosa de irse para atrás y decir, a ver, ¿en dónde me equivoqué? ¿No? Los no supervisados, la computadora lo va descubriendo por sí misma, que es más como actuamos los seres humanos. Los seres humanos tenemos aprendizajes más de estilo no supervisado. Finalmente nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Digamos, cuando, imagínense el fuego, ¿no? Y nosotros cuando somos niños, ¿no? Si tocamos el fuego y nos quemamos, decimos, ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Pero no vamos hacia atrás y decimos, ¿dónde me equivoqué? O sea, en ese momento aprendemos algo sin que alguien, ¿no? Sin que otro colega nuestro nos haya dicho, no toques el fuego, es que ya lo toqué, ya me di cuenta que esto por allí no va. Entonces, y los sistemas justamente de aprendizaje no supervisado todavía son un gran problema, porque para poder lograrlo necesitamos entender mejor cómo funcionamos nosotros y eso de por sí es suficientemente difícil, ¿no? Y a partir de allí poder trabajar sobre algoritmos que nos permitan, ¿no? Que nos permitan hacerlo. A mí, por ejemplo, me gustan muchísimo los algoritmos genéticos en el sentido de que finalmente la evolución, ¿no? O sea, la evolución biológica ha sido donde un ambiente, o sea, no es que hagas que el individuo aprenda, sino que el ambiente te dice, pues te vas a morir porque no te adaptaste, ¿no? O sea, las teorías de Darwin las conocemos todos. Y los algoritmos genéticos a mí me gustan por eso, que bueno, luego hay mezclas, ¿no? O sea, de los algoritmos genéticos de que como comparte supervisado y luego parte no y así. A mí esos son de los que más me gustan, pero yo creo que todavía nos falta, ¿no? O sea, avance en ese sentido. Perfecto, perfecto. Bueno, y eso es justamente un poco los temas que vamos a estar tocando en el workshop, saber cuáles son las diferencias entre uno y otro y, bueno, tener esa base, ¿no? Para luego seguir en profundidad, si es que así lo deseas, eh, meterte más en profundidad en este tema, ¿no? Bueno, acá veo más preguntas. Lucas nos está preguntando, ¿qué hacer con el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral? Eh, Sí, mira, Lucas, esa es una pregunta muy importante y tiene en efecto muchas implicaciones. Yo he escuchado a muchísimas personas decir que no va a pasar nada en el sentido de lo que y yo no estoy de acuerdo con eso y ahorita te digo por qué, pero te presento primero el contraargumento, que es que muchas personas dicen, bueno, en todas las revoluciones industriales anteriores, ¿no? O sea, desde la de la máquina de vapor y la máquina de combustión interna y shalala, en todas las revoluciones industriales anteriores, simplemente lo que pasó es que unos empleos se volvieron obsoletos, pero se crearon unos nuevos. Hay una gran diferencia con la revolución industrial actual de la inteligencia artificial y de la era de la información, que es que hoy las computadoras pueden tomar decisiones. Que estén conscientes de que tomen decisiones o no, ¿no? O sea, eso no pasa, pues. Pero la computadora toma la decisión, ¿no? O sea, la computadora es la que dice en un piloto automático, ¿no? O sea, de un coche, la computadora es la que dice muévete a la derecha. Antes la computadora te mandaba los indicadores, ¿no? De velocidad y de, no sé, de lo que quisieras para saber si te podías mover a la derecha o no. Pero la decisión la tomabas tú. Hoy ya no pasa eso. Y el mercado laboral es y justamente por eso sí hay un riesgo de pérdida de empleos de manufactura o de cosas así en cuanto con la revolución de la inteligencia artificial. Sí lo hay, ¿no? Eh, También creo que es importante tomarlo con prudencia, ¿no? Igual que pasó desde los años 60, es importante saber que hay cosas o sea, que las computadoras todavía no hacen, ¿no? O sea, incluso el procesamiento de texto natural, sí, los procesamientos de lenguaje natural, perdón, eso es lo que quería decir, el procesamiento del lenguaje natural, por supuesto que se hace con un muchísimo mayor grado de precisión hoy, pero incluso hoy las computadoras todavía no pueden distinguir cosas acerca del contexto, ¿no? Acerca de nuestras intenciones, acerca de nuestros sentimientos, acerca de eso, todavía sigue siendo algo muy complicado y todavía le falta, ¿no? En ese sentido, todavía hay muchas cosas, ¿no? O sea, yo he visto cada vez más softwares de inteligencia artificial que se dedican para reclutamiento, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, está bien, o sea, está bien que puedas meter algo así para que te apoye en el reclutamiento, pero justamente uno de los riesgos de no entender los fundamentos de las cosas es que uno se deja llevar por todo lo que pasa allá afuera, ¿no? El caso de Tesla, por ejemplo, de los autos que se manejan solos, ¿hace cuántos años que lo prometieron?
O sea, Google hizo el primero en 2009, ¿no? Y no quiere decir que no vaya a pasar, pero quiere decir que mete un coche aquí en la Ciudad de México y a ver si es capaz de conducirse solito, ¿no? Em, en ese sentido, hay que prepararse, o sea, me parece que la preparación siempre es importante y hay que aprender de las nuevas cosas y hay que saber cómo lo podríamos enfrentar, pero también no hay que caer en el pánico y hay que tomarlo siempre con prudencia. Me parece que en ese sentido, así como Aristóteles decía, bueno, por un lado, o sea, no hay que irnos a ninguno de los dos extremos, ¿no? Sino que hay que darle al justo medio. Me parece que en este caso aplica igual. Perfecto, perfecto. Y bueno, Lucas también estaba ahí preguntándose, en el fondo, cuál sería como el propósito de la inteligencia artificial ahora. O sea, si lo podemos definir como un propósito, ¿tú crees cuál debiese ser o cuál deberíamos tratar de que fuese, ¿no? Yo creo que el propósito de, gracias Lucas también por esa otra pregunta, yo creo que el propósito de la tecnología, no solo de la inteligencia artificial, propósito de la tecnología en sí, tiene que ser mejorar la vida de las personas. Y mejorar la vida de las personas, digo, ahí por supuesto entra la parte subjetiva de qué es mejorar. Para mí mejorar la vida de las personas no significa darles más tiempo libre a las personas para que vean Netflix, ¿no? Para mí mejorar la vida de las personas significa muchas otras cosas. Pero yo creo que la tecnología siempre tiene que estar al servicio de los seres humanos, no al revés. La inteligencia artificial, al ser un subconjunto, si quieres, de la parte de tecnología, ser una pequeña disciplina dentro de toda la rama tecnológica, tiene que tener exactamente el mismo objetivo. Por supuesto que en lo concreto tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer esto para descubrir una cura contra el cáncer o para hacer, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Este, pero me parece que lo más importante es tomar en cuenta a las personas que están alrededor, justamente por tu pregunta anterior, ¿no? Acerca de, bueno, ¿y qué va a pasar con el mercado laboral? Bueno, eso depende. O sea, por eso insisto tanto siempre en estas pláticas en que tienen los seres humanos que poder tomar una posición proactiva. El decir, bueno, ¿qué es lo que queremos de esto? ¿No? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos? Y ese objetivo que tú dices, al final lo vas a definir tú, ¿no? O sea, tú eres el que va a definir. Yo creo que esto es lo que tiene que hacer la tecnología. Desde mi punto de vista, tiene que ser poder mejorar la vida de las personas. Y de nuestro planeta también, porque no le está yendo muy bien, ¿no? Entonces, o sea, mejorar la vida en general de lo que nos rodea y de nosotros mismos, por supuesto. Perfecto, sí. Bueno, y mientras más gente aparezca con esa misma mentalidad, bueno, más cambios vamos a poder hacer, ¿no? Así que genial, genial que, bueno, se plantee como ese propósito, porque, claro, hoy en día la inteligencia artificial también se está utilizando quizás para temas que pueden ser éticamente un poquito cuestionables, ¿no? Como todo el, qué sé yo, fake news o el deep fake, ¿no es cierto? Que de repente se utiliza ahí en ciertos materiales, ¿no? Eh, Claro, y perdóname, Claudio, y eso o sea, el tema ético es muy importante. Digo, hoy no puse un slide acerca de algunas de las pláticas y eso que he dado, pero por ejemplo, en una universidad en la India hace poco que me invitaron a dar una plática, fue justamente de ética y estrategia para negocios de inteligencia artificial. Porque, a ver, o sea, está padre usar esto, pero ¿qué vas a mandar robots de pronto a una guerra para que anden matando gente? O sea, porque el otro ejército no tiene esa tecnología y entonces pues no quieres arriesgar a tu gente y mejor vas a mandar los robots. A ver, espérame, ¿no? O sea, hay una cosa ética muy concreta. Digo, el de los fake news en efecto es un ejemplo, pero hay otros que son, o sea, que involucran directamente la vida de las personas. O sea, le vas a dejar la decisión a la computadora de a quién dispararla y a quién no, le vas a dejar la decisión a la computadora acerca de si frenar el coche o no frenar el coche. Hay muchas cuestiones éticas allí, ¿no? Muy, muy importantes y que es muy importante poder analizarlas también adecuadamente. Exactamente. Bueno, si te parece, Pablo, podríamos definir un poquito más acerca de cómo va a ser el workshop, qué es lo que vamos a estar viendo, cómo van a ser las sesiones. Les recordamos que son 2 sesiones, cada uno, bueno, tiene 2 horas. Va a ser los martes y jueves. En principio tenemos esta fecha designada para el 26 de octubre, desde las 19 horas Chile. Entiendo que serían las 17 horas de México. Eh, y bueno, son digamos, estas 2 clases en las que vamos a estar viendo intensivamente acerca de bueno, los principios de la inteligencia artificial,
y cuáles son los fundamentos, los tipos de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, si quieres ahí, Pablo, nos puedes comentar un poquito qué es lo que vamos a estar viendo clase a clase y también sobre el ejercicio práctico que plantea este workshop. Sí, por supuesto, claro que sí, Claudio. Pues miren, en realidad, o sea, el objetivo de este workshop es doble. El primero es que puedan entender estos fundamentos de la inteligencia artificial y que, por ejemplo, yo decía ahorita algo de la prueba de Turing, ¿no? Que sepan bien de qué se trata eso e incluso que puedan hacer simulaciones, y eso es parte de los ejercicios prácticos, simulaciones en una máquina de Turing. Y también entender desde el punto de vista lógico qué son los teoremas de incompletitud de Gödel, por ejemplo, por qué son fundamentales para entender qué es lo que puede hacer la computadora, hay un chorro de problemas alrededor de eso, el problema de la autorreferencia es lo principal, ¿no? El decir, bueno, esta parte hay un enunciado muy famoso de este enunciado es falso, y eso, ¿cómo vamos a saber? O sea, si yo digo este enunciado es falso y yo digo es falso, pues entonces es verdadero, ¿no? Y si yo digo es verdadero, entonces es falso. Y una cosa no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros no tenemos problema en solucionar eso, las computadoras sí, y vamos a ver por qué. Y por eso es importante conocer los fundamentos de las cosas. Digo, este es un ejemplo muy común, pues, pero hay muchos otros alrededor. Ustedes van a poder hacer una simulación dentro de una máquina de Turing, también simulada la máquina de Turing, pero van a poder entender, ¿no? Cuáles son esos fundamentos y Turing cómo pensaba esta parte de la inteligencia artificial y cómo eso nos ha llevado, porque los hallazgos de Turing y Gödel son paralelos. Lo que pasa es que uno, en el caso de Gödel, fueron cosas totalmente de lógica formal y en el caso de Turing fue aplicado a la parte de computación, pero son descubrimientos análogos. Entonces, vamos a entender muy bien esas sesiones y después de eso, después de que entendamos eso y que entendamos muchos términos, vamos a irnos a los términos también. Por ejemplo, ahorita mencionaba lo de aprendizaje supervisado y no supervisado. Vamos a ver cosas de machine learning, cosas de deep learning, eso de redes neuronales, a qué se refiere, ¿no? Vamos a ver, digamos, algunos de esos términos también para que cuando ustedes estén leyendo artículos no digan, bueno, ¿y eso de qué se trata? Pero lo más importante va a ser poder ligar esos fundamentos y esa parte de los conceptos a cómo lo aplicarían en su empresa hoy, ¿no? O sea, cómo lo aplican en un problema concreto hoy en día, en un negocio hoy. O sea, porque justamente cuando nosotros decimos inteligencia artificial, pensamos que la máquina va a venir de pronto a solucionarnos todo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de qué es lo que le vamos a pedir a la máquina que haga, cuáles son los resultados que nos va a dar la máquina y de acuerdo a esos fundamentos, entender qué es lo que sí está haciendo la máquina y qué es lo que no está haciendo la máquina. Entender qué es lo que la computadora sí nos puede estar diciendo y qué es lo que la computadora no nos puede estar diciendo y es completamente interpretación nuestra. Y eso es vital para poder aplicar la inteligencia artificial con éxito dentro de las empresas, ¿no? Es vital para la toma de decisiones, es vital para saber, debería de confiar, o sea, a mí bueno, nosotros dentro de los clientes que tenemos, ¿no? Una de las preguntas es, oye, ¿y puedo confiar en lo que la computadora me está arrojando? No se trata de confiar, se trata de entender. No necesita uno ser computólogo, evidentemente, ni necesita uno meterse, ¿no? A la parte de los circuitos y ni siquiera a lo mejor ver a profundidad la matemática, aunque bueno, por supuesto ayuda, no vamos a ver matemáticas en esta parte, pero por supuesto, si quieren ir más profundo es lo principal. Eh, pero por supuesto que, o sea, esa pregunta de confiar, no se trata de confiar, no, se trata de decir qué es lo que está haciendo la computadora, cuáles son las cosas que están sucediendo y con base en esto yo decido si tomo la mejor decisión o no, yo decido si le hago caso a lo que la computadora está arrojando o no. Y por eso es tan importante y parte de los requerimientos que venían allí en el curso es esta parte también de nociones básicas de estrategia de negocios, ¿no? Eso es muy importante el saber decir cuándo tomar una decisión, cuándo no tomarla y cómo las computadoras y estos fundamentos nos van a poder permitir insertar eso dentro de nuestro proceso de toma de decisiones y dentro de los procesos de operaciones o de cualquier otro tipo que utilicemos dentro de nuestra empresa. Ese es el propósito y hay ejercicios prácticos, ¿no? Alrededor de estos temas. Perfecto, bueno, entonces los dejamos invitados, chicos, ahí estamos, bueno, les dejamos en el chat también el enlace hacia el workshop para que se puedan informar y si están interesados también se pueden ahí pre-registrar para que los contactemos, ¿ok? Eh, Claudio, perdón, para los que si de pronto se quedaron, porque luego siempre se quedan preguntas, siempre me pasa, si de pronto se quedan preguntas, mándenme en mi LinkedIn, por eso lo puse ahí en la presentación y yo ahí con gusto les respondo lo que quieran saber.
por ahí se los respondo y sí, obvio, los invitamos también a que se unan al workshop, pero si tienen preguntas o algo así o están en una situación que no saben cómo proceder, siempre por el LinkedIn yo les contesto, ¿va? Perfecto, perfecto. Bueno, le comentamos también de que le entregamos unas insignias digitales también a quienes completan el workshop, así que bueno, también está ahí a disposición, estará a disposición para ustedes, ¿ok? Bueno, recalcamos un poco las fechas, sería martes y jueves. Eh, Todas las sesiones van a quedar grabadas y bueno, vamos a tener ahí un proyecto práctico también para desarrollar. ¿Ok? Así que chicos, bueno, muchas gracias por conectar en esta tarde. Esperamos que le hayan sacado provecho de esta exposición aquí de Pablo. Esperamos que, bueno, también puedan conectar a las siguientes masterclass que vamos a tener en unas semanas más. Seguramente vamos a estar hablando sobre algún otro tema sobre la inteligencia artificial, pero relacionado con este workshop. ¿Ok? Tenemos un periodo de preventa también para que se puedan inscribir a un descuento casi del 50%. Así que bueno, ahí lo pueden hacer directamente desde la página o también si se preregistran ahí en el formulario también los podemos contactar. Así que bueno, muchas gracias chicos a todos por conectar, muchas gracias Pablo por la información que nos entregaste. No, gracias Y a ustedes. genial, genial, lo esperamos a todos entonces y esperamos conectar en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Buenas tardes, noches.